Hola, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann y quiero compartir contigo este resumen del libro Scrum de Jeff Sutherland. Este libro me llegó ayer por Busca Libre y me pareció muy interesante todo lo que he leído y por eso quiero compartir este resumen contigo. Como todos sabemos, Jeff Sutherland es uno de los creadores de Scrum y en este libro lo presenta como la metodología que está revolucionando el mundo. Dice que el Scrum es un sistema de trabajo creado por el mismo autor del libro que logra que hagamos el doble de trabajo en la mitad de tiempo. De hecho, el subtítulo del libro dice el revolucionario método para trabajar el doble en la mitad de tiempo. Te invito pues a que compartamos este resumen y ojalá te motive para comprar el libro y poderlo estudiar completamente. Te presento entonces a Jeff Sutherland. El objetivo de esta presentación del resumen es que puedas conocer el libro y también cómo aplicar los conceptos de Scrum que presenta. El libro contiene 9 capítulos, que son la forma en que funciona el mundo ya no vale, donde el autor hace el análisis respecto a la insistencia que existe de seguir usando metodologías de gestión de proyectos basados en poder planificar hasta el mínimo detalle, y él insiste y demuestra con sus argumentos que esta opción ya no es correcta. Luego habla de los orígenes del Scrum, que curiosamente se remontan a muchos años atrás, pese a lo que la mayoría piensa. Luego habla del trabajo en equipo, del manejo del tiempo, el concepto de evitar el desperdicio, luego que hay que planificar sobre la realidad del equipo, o sea, de la capacidad, del conocimiento que tenemos, no sobre la fantasía de que todo se va a cumplir. Luego habla de la felicidad, las prioridades en el manejo de proyectos y por último plantea cómo cambiar el mundo presentando algunos ejemplos bastante impactantes del uso de Scrum fuera del desarrollo de software. A continuación veremos cada uno de estos capítulos. En este capítulo, llamado La forma en que funciona el mundo ya no vale, el autor plantea 4 temas. Primero, habla de la planificación y dice que es útil, pero que hay que entender que los planes hay que adaptarlos y no hay que seguirlos de manera ciega. Luego habla de la inspección y la adaptación de lo que se va desarrollando, que hay que cambiar o morir en el sentido de que hay que adaptarse a la gestión de cambio. Y algo muy interesante que insiste mucho es el concepto de fracase pronto para poder arreglarlo cuanto antes. Es decir, desarrolla algo para probar las ideas que estamos teniendo respecto a cómo podríamos solucionar la problemática que estamos enfrentando, y cuando esta falle vamos a tener un aprendizaje que nos va a permitir ir mejorando como equipo. Voy a leer algunas partes de este primer capítulo en el cual él presenta un caso real de un megaproyecto del FBI de cientos de millones de dólares que se atrasa y que finalmente ha resuelto ocupando Scrum. Y plantea que este nuevo enfoque se denomina Scrum, lo creé yo hace 20 años, específicamente en 1993. Actualmente la única forma que se ha demostrado válida para proyectos como este, se refiere a estos megaproyectos. Existen 2 formas de hacer las cosas: el método viejo en cascada, que derrocha cientos de millones de dólares y no llega a nada, o el nuevo, que con menos personas y en menos tiempo puede producir más resultados de mejor calidad y a menor precio. Sé que esto puede sonar demasiado bonito para ser cierto, pero la prueba son los resultados. Funciona. Luego insiste respecto a la forma antigua de trabajar y dice: la razón por la que este marco funciona, refiriéndose a Scrum, es sencilla. Yo me fijé en la forma en que la gente trabaja en la realidad, no en cómo dice que trabaja. Y dice que Scrum proviene de un término del rugby y se refiere a la forma en que un equipo trabaja en conjunto para hacer que la pelota avance por el campo. La alineación cuidadosa, la unidad de propósito y la claridad del objetivo se unen en una sola cosa. Es la metáfora perfecta de lo que quiero que hagan los equipos. Todos los esfuerzos, continúa,
invertido en planificar, tratar de restringir el cambio, tratar de conocer lo incognoscible, o sea, lo que no se puede conocer, son en vano. Cada proyecto implica el descubrimiento de problemas y brotes de inspiración. Tratar de reducir la conducta humana en cualquier ámbito a diagramas y gráficos codificados por colores es absurdo y está condenado al fracaso. El Scrum asume la incertidumbre y la creatividad. Sitúa una estructura en torno al proceso de aprendizaje, permitiendo a los equipos evaluar tanto lo que han creado como, y no menos importante, el modo en que lo han hecho. Básicamente el Scrum se basa en una idea sencilla. Cada vez que iniciamos un proyecto, ¿por qué no comprobamos cómo va cada cierto tiempo? Vemos si lo que estamos haciendo apunta en la buena dirección y si es lo que la gente realmente requiere. Esto es lo que se denomina un ciclo de inspección y adaptación. El propósito de este libro es enseñar cómo se hace. Se refiere a la reflexión, introspección, sinceridad y disciplina, que son las características que un equipo debe tener. De hecho, Scrum exige y necesita que se trabaje en equipo. Los resultados finales del Scrum, el objetivo, si se quiere llamar así, son equipos que mejoran espectacularmente su productividad. Un equipo es un grupo de personas que les gusta trabajar juntos. Los resultados pueden ser tan espectaculares que grandes empresas de investigación y análisis como Gartner y Standish hoy en día afirman que el viejo estilo de trabajo ha quedado obsoleto. Esas son las ideas fuerza que se plantean en el primer capítulo, llamado La forma en que funciona el mundo ya no vale. En el capítulo Los orígenes del Scrum, el señor Sutherland plantea que vacilar es morir. Se refiere a que hay que saber dónde estamos, evaluar las opciones que tenemos como equipo, tomar una decisión y actuar simplemente. Cuando habla de mirar hacia afuera para buscar respuestas, se refiere a que los sistemas adaptativos, y él plantea que hay que adaptarse al cambio como equipo, siguen pocas reglas y sencillas, y aprenden a partir del entorno. Esto se insiste durante todo el libro, el concepto del aprendizaje que debemos lograr como equipos que aplicamos Scrum. Cuando habla de las características de los grandes equipos, se refiere no al tamaño, se refiere a grandes en cuanto al logro, al rendimiento y al éxito que pueden lograr. Plantea que los equipos son multidisciplinares y autónomos, es decir, dentro del equipo están las personas con los conocimientos y las habilidades suficientes para resolver los problemas. Y autónomo significa que pueden trabajar por su cuenta, no necesitan que los guíen, que los orienten. Ellos son capaces de tomar sus propias decisiones. Y están facultados para actuar con un propósito trascendente. Insiste mucho en la idea de que para lograr un proyecto exitoso, el equipo debe querer trascender con el resultado. O sea, no solo cumplir, no solo llegar a la hora e irse cuando corresponde, sino realmente hacer un producto. En el caso del software sería un producto de software que realmente marque la diferencia. Cuando dice no adivine, planifique, haga, compruebe, actúe, se refiere a que hay que planificar lo que se va a hacer, hay que hacerlo y comprobar si ocurrió lo que se esperaba. Si no, hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Esto se repite en ciclos regulares llamados sprint y de esta forma se consigue una mejora continua. O sea, el mismo equipo, ciclo por ciclo, sprint por sprint, va mejorando y va logrando mejores resultados. Y cuando habla de Chu Ha Ri, se refiere a las artes marciales. Él cuenta que practicó por años un arte marcial llamado Aikido, y la arte marcial tiene una filosofía de trabajo. Y la plantea así: primero aprenda las reglas y las formas, y una vez que las tenga dominadas, realice innovaciones. O sea, haga las cosas siguiendo primero lo que está de alguna manera predefinido, y después modifíquelo, pero una vez que lo domine. Por último, cuando alcance un estado de dominio máximo, olvídese la forma y limítese a hacer. Todo el aprendizaje estará ya internalizado y las decisiones se tomarán de forma casi inconsciente. Y este aprendizaje, se insiste durante todo el libro, se refiere sobre todo al aprendizaje del equipo. En el capítulo que habla de los equipos, plantea algunos elementos, entre los cuales quiero compartir lo siguiente. Se pregunta,
¿Cuáles son los elementos comunes que tienen los equipos verdaderamente grandes? Grandes, insistimos, en el sentido de lograr éxito. Y lo que es más importante, ¿podemos reproducirlo? La respuesta es sí, se contesta el mismo. Y habla de Takeuchi Nonaka, quienes son dos catedráticos e investigadores japoneses, que son los que plantean las ideas básicas del cual surge Scrum. Dice, Takeuchi Nonaka describía las características de los equipos que ellos vieron funcionar en las mejores empresas del mundo. Y estas son tres. Trascendentes, es decir, tienen un sentido del propósito más allá de lo normal. O sea, quieren que realmente el resultado de lo que están creando realmente sea un aporte, ¿me entienden? No es solo cumplir con el contrato y entregar algo, sino realmente trascender. Tienen que ser autónomos. Los equipos se autoorganizan y autodirigen. Tienen el poder de tomar sus propias decisiones sobre cómo hacer sus trabajos y están facultados para hacer que estas decisiones se mantengan. O sea, debe haber un respeto hacia los equipos. Por supuesto, los equipos tienen que ganarse ese respeto. Y deben ser multidisciplinares. Los equipos cuentan con todas las capacidades necesarias para completar el proyecto. Planificación, diseño, producción, venta, distribución. Aquí está hablando de equipos Scrum fuera, digamos, que no están restringidos solo al desarrollo de software, por eso habla de venta, etc. Y todas estas capacidades, dice, se nutren y refuerzan entre sí. Así lo escribió uno de los miembros de un equipo que diseñó una nueva y revolucionaria cámara para Canon. Cita textual. Cuando todos los miembros del equipo se encuentran en una gran sala, la información de uno se convierte en la tuya sin proponértelo. Entonces empiezas a pensar en términos de qué es lo mejor o lo segundo mejor para el grupo en general y no solo para ti. Ese es el concepto que refuerza, ¿no?, del equipo, de este grupo de gente que le gusta trabajar juntos. Y en las ideas finales, al hablar de tirar de la palanca adecuada, se refiere a cambiar el rendimiento. Esto tiene mucho más impacto, dice que son órdenes de magnitud, el rendimiento del equipo por sobre el rendimiento individual. Luego habla de la trascendencia. Los grandes equipos tienen un propósito que está por encima del individuo. Por ejemplo, enterrar al general MacArthur o ganar el campeonato de la NBA, que son los ejemplos que pone. Él cuenta que que fue miembro del ejército norteamericano, que estuvo en la famosa escuela de formación del ejército, y ahí tuvo la oportunidad de conocer al general MacArthur, héroe de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue a dar un discurso a West Point. Habla de la autonomía dentro de la idea fuerza. De a los equipos la libertad de tomar decisiones o de actuar reconociéndolos, así como expertos en su oficio. La capacidad de improvisar es lo que marcará la diferencia, tanto si se trata de la retransmisión de una revolución como de la venta de un producto. Multidisciplinar. El equipo debe tener todas las capacidades necesarias para completar el proyecto. Lo mismo si su misión es entregar software para Salesforce.com como si consiste en capturar terroristas en Irak. Como dijimos, está planteando Scrum no solo para el desarrollo de software, también en otros ámbitos. Lo pequeño funciona mejor. Los equipos pequeños hacen el trabajo más deprisa que los grandes. La regla general es de 7 miembros, 2 arriba, 2 abajo. O sea, 5 o 9, una cosa así. Más vale pecar por defecto que por exceso. Culpar es un error. No busque personas que lo hacen mal. Busque sistemas malos, aquellos que incentivan la mala conducta y premien el bajo rendimiento. Eso ocurre cuando se buscan culpables y no se buscan soluciones. Esas son las ideas que se destacan o que destaca el autor en el capítulo llamado Equipos. En el capítulo llamado Tiempo, el autor plantea la siguiente idea fuerza. El tiempo es limitado, trátelo como tal. Desglose, divida su trabajo en lo que puede conseguir en un periodo de tiempo regular, determinado, breve, a ser posible entre 1 y 4 semanas. Y si se contagia de la fiebre del Scrum, llámelo un sprint. Ese es el ciclo que hemos mencionado antes, que va de 1 a 4 semanas. Cuando el ciclo llamado sprint termina, significa que tenemos o que el equipo ha creado algo entregable. En el caso de desarrollo de software, es un incremento de software, es decir, algo que ya se puede usar. Cuando habla de demostrar o morir, se refiere
al final de cada sprint del ciclo consiga tener algo terminado, algo que pueda utilizarse. Y eso se demuestra, se presenta a los clientes y a los usuarios del proyecto. Otra idea, tire a la basura su tarjeta de presentación. Los títulos son marcadores de estatus de especialidades, se refiere a los títulos profesionales. Sea conocido por lo que usted hace, no por el título con el que le designa. O sea, sacarnos la etiqueta, a eso se refiere. Por supuesto, es una metáfora, no es algo literal. Y la idea es que nosotros seamos buenos en ciertos temas, ese sea nuestro aporte al equipo y seamos conocidos por eso. Todo el mundo lo sabe todo. Cuanto más comunicación haya, más rápido será el trabajo. La comunicación tiene que fluir, se tiene que evitar que una persona se encierre a trabajar y nadie sepa lo que está haciendo. Ahora, esto es un desafío fuerte, esto es un comentario personal, porque no todo el mundo le gusta compartir y están en lugares comunes. Pero eso es uno de los elementos de Scrum. Por eso yo digo que Scrum no es para todo el mundo. Una reunión al día, otra idea fuerza. En lo referente a reunir al equipo, una vez al día es bastante. Júntese durante 15 minutos a la reunión diaria, llamado Daily Meeting, vea lo que pueden hacer para aumentar la velocidad y háganlo. Esta reunión diaria, conocida como Daily Meeting, es lo que se llama una reunión de a pie, es decir, las personas están paradas y comparten lo que han hecho o lo que hicieron el día anterior, qué van a hacer en este día y qué problema han tenido. Y esto tiene como objetivo que los demás sepan en qué está cada uno y le puedan ayudar y apoyar si es que tiene algún problema. Esas son las ideas fuerza del capítulo llamado tiempo. En el capítulo llamado desperdiciar es delito, el autor plantea la siguiente idea fuerza. Lo primero, que parece curioso, dice la multitarea nos hace estúpidos. Y lo que dice es que, con mis palabras yo lo explicaría así, que cuando yo trato de hacer varias cosas en el día, o sea, trabajo un rato en una cosa, después me cambio tema a otro, y después a otro, y después a otro, que es la multitarea, que los computadores hacen bastante bien, bueno, las personas no nos funcionan. Y lo que plantea es hacer un ejercicio en el cual se le pide a una persona que escriba en una pizarra, en columnas, los números árabes de 1 a 10, los números romanos de 1 a 10 y las letras de la A a la L, o sea, las primeras 10 letras. Entonces, primero se le pide a la persona que en la primera columna ponga los números árabes, en la segunda los números romanos y en la tercera las letras. Pero la primera vez tiene que hacerlo poniendo los primeros elementos, es decir, primero pone el 1, luego la I, digamos, del número 1 romano y luego la letra A. Luego pasa al número 2, el número 2 romano y la letra B, y así. Evidentemente que eso es mucho más lento, porque ahí está haciendo como multitarea. O sea, primero piensa en los números árabes, lo escribe, luego cambia el switch, piensa en el número romano, lo escribe, luego en las letras lo escribe. Son actividades bastante simples, pero al irlas mezclando la productividad baja. Evidentemente que mucho más rápido que la persona escriba los números romanos, números árabes de 1 a 10 en la primera columna, luego los números romanos de 1 a 10 en la segunda, y luego las 10 primeras letras. Eso va a ser más rápido. A eso se refiere con que la multitarea nos hace estúpidos. Cuando dice a medio hacer no significa hecho, se refiere que un automóvil a medio fabricar solo sirve para tener bloqueados unos recursos que podrían utilizarse para hacer o para crear valor o ahorrar dinero. Cualquier cosa que está en proceso cuesta dinero y energía y no produce nada. Por eso que hay que enfocarse en ir cerrando temas, en ir terminando las tareas. Cuando habla de hágalo bien a la primera, se refiere no que no se pueden cometer errores, sino que cuando comete un error, arréglelo enseguida. Los errores son naturales, todos los vamos a cometer, pero lo importante es enfrentarlo de inmediato. Deje todo lo demás y soluciónelo. Arreglarlo más tarde puede llevarle 20 veces más tiempo que si lo hace en el momento. Por eso es que hay que trabajar en un ambiente de mucha confianza, porque si alguien comete un error y las demás personas, aunque sean bromas, lo empiezan a molestar, se genera un ambiente incómodo y todo el mundo empieza a ocultar sus errores. Y eso hace que al final el trabajo sea de mala calidad como equipo. Cuando habla de trabajar demasiado solo hace que trabajemos más, se refiere que trabajar muchas horas no significa hacer más, sino menos. Trabajar demasiado produce fatiga, lo que conduce a cometer errores, que a su vez nos obliga a tener que arreglarlos.
antes de terminar. En lugar de trabajar hasta tarde o los fines de semana, trabaje solo los días laborales a un ritmo sostenible y tómese unas vacaciones. O sea, por ejemplo, no haga nada el domingo, nada de trabajo. Es un muy buen consejo que no es fácil de cumplir. Cuando dice no sea irracional se refiere, los objetivos que suponen un desafío son motivadores. Los objetivos imposibles solo sirven para deprimirnos. O sea, vayamos enfrentando las tareas uno por uno y que tengamos los conocimientos para solucionarla, completarla. Y si no, buscamos ayuda, nos capacitamos y mejoramos. No a las heroicidades. Si lo que necesita es un héroe para hacer las cosas, tiene un problema. Los esfuerzos heroicos deberían considerarse un fallo de planificación. Esto se refiere a algo que existe en otros contextos. Por ejemplo, CMMI plantea que las empresas o los departamentos de desarrollo de software que están en el nivel 1, para cumplir su objetivo, necesitan que algunos se sacrifiquen. Ahí está el concepto de héroe. Y lo que plantea Sutherland es que eso no debiera ocurrir. Si alguien tiene que quedarse sobre tiempo, sacrificar horas de descanso, venir un fin de semana o un día feriado, significa que planificamos mal. Algo hicimos mal como equipo. Y eso lo está pagando una persona. Hay que evitarlo al máximo. Interesante, ¿no? Basta de políticas estúpidas. Otra idea. Cualquier política que parece ridícula probablemente lo es. Los formularios estúpidos, las reuniones estúpidas, las aprobaciones estúpidas, las normas estúpidas son eso, estúpidos. Si su oficina se parece a los cómicos de Dilbert, se refiere a un personaje informático de los años 90, póngale solución. Fíjense lo que habla. Por ejemplo, lo de las reuniones extremadamente largas, que no tienen claro el objetivo, que agotan, no tiene ningún sentido. Al final, lo único que tú quieres es que la reunión termine y empiezas a aceptar cualquier cosa para que se acabe esta tortura de tener que seguir escuchando tema tras tema tras tema. No a los gilipollas, le puse ahí bobos, gilipollas como la forma de decir estúpido, tonto en España. No sea uno de ellos y no permita este tipo de comportamiento. A cualquiera que sea causa de caos emocional, o sea, de desorden, inspire temor o miedo o humilla o menosprecia a los demás, hay que pararle en seco. O sea, cualquier actitud agresiva, desagradable, se debe evitar, tan simple como eso. Y por último dice, esfuércese por fluir. Elija la forma más suave y menos problemática de hacer las cosas. El Scrum trata que las cosas fluyan lo más posible. O sea, tener un avance consecutivo, constante, sin que sea algo terrible, traumático o desagradable. Ese es el concepto. Eso es lo que plantea el autor en el capítulo Desperdiciar es delito. En el capítulo llamado Planifique sobre la realidad, no sobre la fantasía, se refiere a que si bien es bueno planificar, la realidad es que las primeras planificaciones no nos van a resultar muy bien. ¿Por qué? Porque entre otras cosas nos estamos conociendo como equipo. A eso se refiere. Y plantea la siguiente idea fuerza. El mapa no es el territorio. No se enamore de su plan, casi seguro que está equivocado. Cuando tú inviertes demasiado tiempo planificando, por ejemplo haciendo cartas Gantt, y eso es algo que yo he vivido, y luego te das cuenta que te empiezas a atrasar, que no empieza a ocurrir lo que tú pensabas que iba a ocurrir, te empieza a frustrar, como que algo porque tú lo planificaste se tiene que cumplir, y eso no es así. A eso se refiere con que no hay que enamorarnos de nuestros planes. Si algo no está funcionando, lo cambiamos y punto. De ahí la idea de que en Scrum no se planifica a largo plazo, sino solo dentro del sprint. Cuando dice planifique solo lo que necesita, es no trate de proyectar todo con años de antelación. Planifique lo justo para mantener su equipo ocupado. O sea, planificar el sprint. ¿Qué tipo de perro es? Se pregunta. No haga la estimación en términos absolutos, como por ejemplo en horas. Está demostrado que a los seres humanos se les da muy mal eso. Dimensione las cosas de forma relativa, como con qué raza de perro, qué talla de camiseta, o más comúnmente, qué nivel de la sucesión de Fibonacci se corresponde. Cuando primero nosotros estamos acostumbrados a planificar en horas. Planificar en horas implica que realmente vamos a tener toda una productividad promedio, y eso no siempre es así. A eso se refiere. Hay otras técnicas, que puntos de historia, por ejemplo, en el cual trabajamos con una historia de usuario, la resolvemos y eso nos da un punto de comparación. Y luego cuando planificamos otra historia de usuario, vemos si es más o menos compleja de la que ya conocemos.
Eso es una forma de trabajo. Luego dice, pregunta al oráculo. Utilice una técnica ciega, como el método Delfos, para evitar sesgos inmovilistas, como el efecto halo o el efecto rebaño. El efecto halo es cuando una persona o una situación me resulta agradable o desagradable. Entonces yo me contamino lo que opino de esa persona o de la situación porque me es positiva o me es negativa como una imagen. O el efecto rebaño, que es cuando alguien da una opinión y como una persona que todos consideramos valiosa, importante o que sabe lo que está hablando, le hacemos caso. No es malo hacerle caso a alguien, pero lo malo está en que todos sigamos la opinión de una persona simplemente porque la dijo. Planifique mediante el póker y habla aquí del planning póker para estimar rápidamente el trabajo que hay que hacer. El planning póker es una técnica en la cual las personas tienen unas cartas con números y se analiza el esfuerzo para cada tarea que hay que resolver y todo opina al mismo tiempo. ¿Cómo todo opina al mismo tiempo? Tirando la carta arriba de la mesa. Porque si las personas empiezan a dar su opinión verbalmente en orden, si la persona que todos consideramos como mayor experto opina que el esfuerzo son 4 horas, lo más probable es que todos terminemos dándole la razón y él se puede equivocar. Todas las personas nos podemos equivocar. Está demostrado que es más preciso la opinión de muchas personas analizando un tema que solo la opinión de un experto, no importa lo experto que sea. El trabajo es una historia, otra idea fuerza. Piense primero en quién va a ser el que reciba el valor de algo, luego en qué es y luego en por qué lo necesitan. La idea de Scrum permanentemente es estar entregando valor con los incrementos. Los seres humanos piensan en historias, de modo que démosle una. Y ahí viene el concepto o la plantilla de historias de usuario en Scrum. Como X quiero Y para que suceda Z. Yo la conozco con la siguiente plantilla. Yo como rol necesito funcionalidad para beneficio. O sea, se define quién va a ocupar esto, el rol, qué es lo que se necesita, es la funcionalidad que el software va a entregar y cuál es el beneficio. Para eso hacemos el software, para entregar beneficio a la empresa. Conozca su velocidad. Cualquier equipo debería saber exactamente cuánto trabajo es capaz de dejar hecho en cada sprint. O sea, aquí la velocidad también tiene que ver con la productividad, con la velocidad de entrega o de avance. Y debería saber también cómo puede mejorar esa velocidad trabajando con más inteligencia y eliminando las barreras que las retrasan. ¿Qué pasa el primer sprint del primer proyecto como equipo? Que no conocemos nuestra velocidad, así de simple, entonces lo asumimos de un principio. El primer sprint es muy importante por eso, porque nos permite conocernos, darnos cuenta de nuestra velocidad, de nuestro rendimiento, e irlo mejorando con el tiempo, como equipo, nuevamente, como equipo. Velocidad por tiempo es igual a entrega. Una vez que sabemos lo rápido que vamos, sabremos cuándo llegaremos. O sea, conociéndonos como equipo, podemos realmente planificar y cumplir lo que nos comprometemos. Y la última idea del capítulo Planifique sobre la realidad, no sobre la fantasía, se llama fijarse objetivos audaces. Con el Scrum no es difícil duplicar la producción o recortar la fecha de entrega a la mitad. Dice que no es difícil. Si se hace de la forma correcta, nuestros ingresos y el precio de las acciones también deberían duplicarse. O sea, podemos lograr objetivos realmente llamativos, potentes y, por qué no decirlo, espectaculares. Quise agregar a este capítulo esta imagen que aparece en el libro también, pero esta específicamente está tomada de Ingeniería de Software de Ian Somerville. Y lo que se refiere es al cono de la incertidumbre, es decir, cómo nosotros, conforme avanza el proyecto y nos vamos conociendo como equipo, cómo cada vez más le vamos apuntando a las estimaciones de esfuerzo. Cuando parte el momento, la fase de factibilidad, nos conocemos poco, estamos recién entendiendo la problemática y hay muchos factores, por lo tanto, la certidumbre de lo que estimamos de esfuerzo es poco preciso. Conforme avanza el proyecto, esta certidumbre empieza a ser cada vez más precisa. Es natural que así sea, por lo tanto hay que aceptarlo. Como equipo cada vez nos conocemos mejor y por lo tanto cada vez vamos a hacer mejores estimaciones de esfuerzo. Luego, en el capítulo de la felicidad, se habla de lo interesante
que debiera ser trabajar como equipo. Acuérdense que somos un equipo, por lo tanto nos motivamos, enfrentamos problemáticas desafiantes y por lo tanto debiéramos estar satisfechos, contentos, felices de los logros. Y en este sentido, plantea la siguiente idea fuerza el autor en el capítulo. Lo importante es el viaje, no el destino. La verdadera felicidad se encuentra en el proceso, no en el resultado, o sea, en el proceso, en el trabajo en conjunto, en equipo. A menudo solo recompensamos los resultados, pero lo que realmente debemos recompensar es a la gente que se esfuerza para alcanzar esa excelencia. No es tan raro que se premie como al jefe del grupo que entregó el resultado, pero en realidad el mérito es de todos. A eso se refiere. La felicidad es el último grito. Te ayuda a tomar decisiones más inteligentes. Además, cuando eres feliz, eres más creativo, tienes menos probabilidad de dejar tu trabajo y más de conseguir mucho más de lo que nunca habrías imaginado. De hecho, la felicidad se puede medir. Debajo de la imagen, ¿no es cierto?, que representa a estas personas felices saltando en la playa, hay unas caras, son 5 caras. Esas caras permiten medir la satisfacción o la felicidad en un equipo. Está tomado del libro Scrum en Ingeniería Software de Darío Palminio. Por lo tanto, si ustedes están pensando, ¿se puede medir la felicidad? Sí se puede medir. Nosotros como equipo podemos tener un concepto, una medida, una idea, una sensación de cuán felices somos. ¿Para qué? Para mejorar. Siempre para mejorar. Cuantifique la felicidad. No basta con sentirse bien, es necesario medir esa sensación y compararla con los resultados reales. Otras medidas miran hacia el pasado. La felicidad es una medida que mira hacia el futuro. Ahí tiene una forma de medirla. Mejore cada día y mídalo. Al final de cada sprint, el equipo deberá escoger una pequeña mejora o kaizen, concepto que viene de la cultura japonesa, que les hará más felices. En la reunión de retrospectiva de Scrum es cuando vemos lo que hicimos bien, para repetirlo, lo que hicimos mal para mejorarlo y recibir ideas. Ahí podemos proponer mejoras para trabajar mejor como equipo. Y esto debería convertirse en lo más importante que han de conseguir en el siguiente sprint. O sea, lo aplicamos y vemos el resultado y eso obviamente aumenta nuestra satisfacción y nuestra felicidad. El secreto es dañino, otra idea fuerza. Nada debería ser secreto. Todo el mundo debería conocerlo todo. Y esto incluye los sueldos y las finanzas. Eso está fuerte, ¿eh? No sé cuánta gente estaría dispuesto a que se sepa cuánto gana. El oscurantismo solo sirve a las personas que solo quieren servirse a sí mismas. Ahí hay una prueba de fuego respecto al concepto de trabajar en equipo. Haga el trabajo visible. Tengo una pizarra donde se muestre todo el trabajo que hay que hacer. Puede ser un tablero Kanban, algunos lo llaman tablero Scrum. En qué se está trabajando y qué es lo que ya está hecho. Todos deberían verla y todos deberían actualizarla cada día. Estos tableros permiten que todos sepan en qué estado estamos, quién está haciendo qué se ha terminado, qué falta. Y eso es mucho más efectivo que estos informes de avance que al final poca gente lee. Otra idea fuerza, la felicidad es autonomía, maestría y propósito. Todo el mundo quiere controlar su propio destino, ser mejores en lo que hacen y servir a un propósito más allá de sí mismo. Eso lo da la felicidad, pero concretada en autonomía de las personas, en maestría, o sea, en excelencia de lo que hacen y en el propósito de lograr el resultado para poder trascender con nuestro trabajo. Y la otra idea fuerza es explote la burbuja de la felicidad. No llegue a sentirse tan feliz que empiece a creerse sus propias mentiras. Asegúrese que la felicidad se mide en función del resultado y si existe una desconexión, esté preparado para actuar. La complacencia es enemiga del éxito. Y ahí podemos ocupar esa técnica de medir la felicidad que ya hemos comentado. Eso es lo que plantea el autor en el capítulo llamado Felicidad. Hay una frase muy conocida que reza así: primero, lo primero. Esto es bastante obvio, pero implica que nosotros somos capaces de priorizar qué es lo que tenemos que hacer. En el caso de Scrum, la priorización siempre está en función de la entrega de beneficio al cliente, a la empresa. Y por eso, dentro del equipo Scrum, como parte del equipo, y esto es importante resaltarlo, está el rol conocido como Product Owner.
que en el libro lo traducen como responsable de producto y lo ponen con mayúsculas. El libro plantea lo siguiente: de modo que tenemos un responsable de producto o product owner que está actualizando constantemente el backlog, se refiere a la lista de requerimientos ordenados o descritos como historias de usuario, y ordenando los objetivos que hay que cumplir y entregar. O sea, es una persona que lo más probable es que no sea informático y que entiende bien el negocio, sabe lo que se necesita como negocio y nos ayuda y aporta en que podamos priorizar todo lo que hay que hacer. La idea fuerza que plantea son las siguientes: haga una lista, repásela 2 veces, elabore una lista de todo lo que podría hacerse en un proyecto. Luego priorice, ordene por valor lo que hay que hacer. Ponga los ítems de mayor valor y menor riesgo al principio de ese backlog o product backlog. Luego lo siguiente y así sucesivamente. De tal manera que lo que vayamos completando aporte cada vez mayor valor. Responsable de producto, product owner. Traduce la visión en backlog. Es necesario que entienda el caso de negocio, el mercado y el cliente. Por eso que lo más probable es que no sea un informático. Otra idea fuerza: un líder no es un jefe. Un responsable de producto o product owner establece qué es necesario hacer y por qué. El cómo y el quién dependen del equipo. ¿Por qué dice que es un líder y no un jefe? Ahí estamos hablando del Scrum Master, o sea, la persona que lidera el proyecto. Porque un líder es una persona que logra que las cosas se hagan. Un jefe dice lo que hay que hacer. En ciertos contextos no es malo que haya un jefe, pero es mejor que haya un líder, porque el líder es una persona que el resto del equipo quiere seguir por iniciativa propia. Otra idea de fuerza es el responsable de producto. Conoce, o product owner, insiste con lo siguiente: conoce el terreno y tiene el poder de tomar las decisiones finales. Está disponible para responder preguntas y es responsable de entregar valor. O sea, a esa persona lo van a medir por el valor que entrega el producto que desarrolla el equipo. Otra idea de fuerza: observar, orientarse, decidir, actuar. Que en las siglas aparece como OODA. Hay que ver todo el panorama estratégico, pero actuar táctica y rápidamente. O sea, tener claro para dónde vamos, por qué es importante el proyecto, pero concentrando en lo táctico que queda a corto plazo. Otra idea: temor, incertidumbre y duda. Es mejor dar que recibir. Entra en el ciclo de OODA: observar, orientarse, decidir y actuar, de la competencia, y envuélvales en su propia confusión. O sea, enfoquémonos en superar, salir de los temores, incertidumbre y duda. Esos son normales. Si todos tenemos temores, todos tenemos incertidumbre y todos tenemos dudas. Pero la idea es salir lo más rápido posible de ello, conversando, apoyándonos entre todos. Por eso es que es tan importante la transparencia que se mencionaba antes. Consiga dinero fácil y cambios gratis. O sea, se refiere a lograr un gran impacto con nuestro proyecto. Esa es la idea. Cree cosas nuevas en tanto que agreguen valor. Esté dispuesto a intercambiarlas por cosas que requieren igual esfuerzo. O sea, genere ideas, conceptos, siempre y cuando aporten valor al proyecto. ¿Por qué? Porque si el proyecto sale exitoso, vamos a aportar valor a la empresa. Lo que en un principio pensó que necesitaba, nunca lo que verdaderamente se necesita. Por eso es que los proyectos van evolucionando y es bastante común que cuando ya se está terminando el proyecto aparezcan nuevos requerimientos. ¿Por qué no aparecieron antes? Y requerimientos valiosos. De hecho, se plantea que los requerimientos más valiosos están o aparecen al final del proyecto. Porque nosotros cambiamos como personas. Ustedes no eran los mismos al inicio de este curso. Ustedes no van a ser los mismos después de conocer este libro. Y yo tampoco. Vamos mejorando siempre y cuando hagamos un esfuerzo para ir superándonos. Entonces, aceptemos que van a aparecer elementos nuevos, pero lo importante siempre es que podamos aportar valor al proyecto y por supuesto a la empresa con el correcto resultado del proyecto. Esas son las ideas del capítulo de prioridades. Como les comenté al principio, el autor del libro, Jeff Sutherland, cuyo coautor es su hijo JJ Sutherland, plantean Scrum no solo para la gestión de proyectos de desarrollo de software, reconociendo y comentando de un principio que ese fue el origen de Scrum. Lo que ellos plantean es
que Scrum puede cambiar el mundo, ni más ni menos. Y para eso muestran un ejemplo, muestran varios, pero uno que me impactó muchísimo es el caso de Uganda. El subtítulo habla de pobreza y dice: Uganda es uno de los países más pobres del mundo. Más de una tercera parte de la población vive con menos de $1.25 al día. La mayoría de los ugandeses residen en áreas rurales, donde la pobreza es endémica, o sea, permanente. Y la gente lucha por subsistir cultivando pequeñas parcelas familiares. Bueno, en este contexto, habla de una fundación llamada Grameen, con doble E, no sé cómo se pronuncia, que nació del banco Grameen, del ganador del premio Nobel, Muhammad Yunus. En Chile se conoció como el Banco de los Pobres, que fue una iniciativa en uno de los países más pobres del mundo, que es Bangladesh, si no el país más pobre del mundo, que lo que buscaba era apoyar a personas que querían surgir de la pobreza, para que ellos lo lograran, con microcréditos. Bueno, esa misma lógica se aplicó acá y cuenta que el autor, de una persona que lo fue a visitar, llamado Steve Bell, del Lean Enterprise Institute y Scrum Master titulado. Visitó recientemente 2 aldeas remotas de Uganda y describió cómo funcionaba el sistema. Un grupo de campesinos se reúne en un campo. Uno trae una planta afectada por una enfermedad. Las personas que tienen celulares con internet para buscar información se presentan como Community Knowledge Workers, o CKW en inglés. Los CKW empiezan rápidamente a buscar imágenes en el teléfono hasta que encuentran una foto de una planta que sufre esa enfermedad concreta. A continuación localizan inmediatamente el tratamiento para esa enfermedad, un tratamiento que no requiere pesticidas ni productos químicos caros, sino que el campesino puede aplicar directamente. Ahí se está ocupando Scrum, se fija en el trabajo en equipo, el compartir la problemática, el buscar solución, el apoyarnos. Bell dice, el que presencia esto, que esta transmisión rápida de información útil ya de por sí sería bastante poderosa, pero la aplicación además mantiene en contacto a estos campesinos con otros de toda Uganda. Gracias a esta conectividad pueden compartir información exacta sobre a cuánto se está vendiendo los cultivos en la población con mercados más cercanas, normalmente varios días de distancia. Los campesinos antes solían estar a merced de intermediarios que se aprovechaban de la falta de conocimiento del mercado para poner los precios al nivel que a ellos les parecía. Ahora los campesinos saben cuánto se llevan los intermediarios. Y cuenta el caso de una persona que multiplicó rápidamente su ingreso por manejar esta información. Es bien interesante, ¿no? ¿Qué puntos claves tiene este capítulo final? El Scrum acelera todos los desempeños humanos. El autor se refiere que el tipo de proyecto o de problema no importa. El Scrum puede utilizarse en cualquier empresa humana para mejorar el rendimiento y los resultados. El Scrum para la escuela. En Holanda, cuenta, un número cada vez mayor de profesores están utilizando Scrum para la enseñanza secundaria. Ellos han sido testigos de una mejora casi inmediata en las puntuaciones de los exámenes de más del 10%. Están empezando a trabajar con todo tipo de estudiantes, de los de formación profesional hasta los más dotados. Interesante. Otra idea, el Scrum para la pobreza. En Uganda, bueno, lo que contábamos, la Fundación Grameen está utilizando el Scrum para promocionar información agrícola y de mercado a los trabajadores del campo más pobres. El resultado, han duplicado el rendimiento y los ingresos de algunas de las personas más pobres del planeta. Y por último termina o insiste con la idea de rompa sus tarjetas de presentación. Libérese de todos los títulos, todos los gerentes, todas las estructuras. Dé a las personas la libertad de hacer lo que creen mejor y la responsabilidad de responder de ello. Se sorprenderá de los resultados. O sea, confía en las personas. Y eso podemos cerrar con esa idea. En nuestro país, yo quiero mucho Chile, creo que es un país que ha ido mejorando, pero tenemos que reconocer ciertas limitaciones, y una es la desconfianza. El horario, que firma la llegada, que firma la salida, que qué hiciste ayer, que dónde estás, eso es desconfianza. Un profesional como nosotros debemos ser capaces de ser responsables de nosotros mismos, plantear ideas, hacer aporte, trabajar con esfuerzo
y dentro del horario que corresponde, si no se trata de quedarse sobre tiempo. En nuestra cultura, por un lado, mucha desconfianza, nos cuesta creer, y por otro lado, siempre se le está pidiendo, aunque sea de manera inconsciente, a las personas que hagan un esfuerzo supremo, que se pongan la camiseta de la empresa. ¿Qué significa eso? Trabajar sobre tiempo por el mismo sueldo. Eso está mal. Debemos formar equipos potentes, ayudarnos entre todos, por ejemplo, utilizando lo que plantea Scrum, y de esa manera hacernos responsables nosotros mismos, como persona y como equipo. Y los resultados son mucho mejores. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Cierro leyendo la parte final de la contratapa del libro, que dice: la idea fundamental de este método es sencilla: evaluar la manera como trabajan realmente los equipos y proporcionarles las herramientas para organizarse y mejorar tanto la velocidad como la calidad del trabajo. Ese es el sentido, el esfuerzo y la lógica de Scrum. Espero que les haya gustado este resumen y les haya servido para sus actividades profesionales y también personales. Muchas gracias y hasta luego. Para terminar, solo quiero agradecer que me hayan acompañado compartiendo este resumen y contarles que este libro que hemos estudiado juntos es de la editorial Ariel, y pueden averiguar respecto a él en www.ariel.es, y como les dije, yo lo compré a través de buscalibre.cl, que me entregó un muy buen servicio a un precio razonable. Estoy bastante satisfecho y por eso lo quiero compartir con ustedes. Eso sería todo y será hasta un próximo resumen. Soy el profesor Gerardo Cerda Neumann y este ha sido mi aporte al compartir el libro Scrum de Jeff Sutherland.